Dios les bendiga. Después de un tiempito, ¿no? Vamos nuevamente a retomar y habíamos estado trabajando en el capítulo 10 y 11 de Apocalipsis y habíamos concluido con la última parte de que el librito se refería al ministerio profético. Y quiero dar lo que se llama un, como un pequeño eh, resumen cortito de esa parte, porque de ahí vamos a entrar a lo que se llama el ministerio profético que seguirá en función. Si ustedes buscan en el capítulo 10, versículo 9 y 10, voy a leerlo, dice, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargo en mi vientre. Usted va a notar que aquí hay una serie de aspectos importantes, porque la primera pregunta que surge es ¿qué significa comerse el librito? Eso lo que significa, tenemos que entender que es un término figurado, por lo tanto, lo que implica es que aquí cuando se hace análisis, era que se apropiara del contenido del documento. Es como cuando nos referimos a una persona que lee mucho, que devore el libro, que lo lea, que lo integre, es a lo que se está refiriendo. Y hay otra pregunta que surge, ¿por qué le supo dulce al paladar? Y el contenido del librito sabía dulce al apóstol Juan cuando lo estaba leyendo porque anunciaba. Eso era lo dulce, porque estaba anunciando lo que se llama el establecimiento del reino de Cristo, el cual él se consideraba partícipe del mismo. Eso constituye ser un elemento esperanzador. Y otra pregunta que surge es, ¿por qué le amargó el vientre? Entonces, en la boca dice que le supo dulce. Dios le bendiga, hermano Ramón. Dios le bendiga. Y dice, ¿por qué en la boca le supo dulce? El contenido del librito, usted va a notar cuando hace lectura que le amargó el vientre. Esto significa que ya pensando con más detenimiento todo lo que había leído, le vino lo que se llama angustia, le vino dolor, y al enterarse de los juicios que iban a manifestarse, que aún habían de venir sobre la comunidad judía y los gentiles. Y es probable que lo que le angustiaba más era el endurecimiento de los incrédulos a pesar de todo lo que tendría que sufrir. Entonces, es importante que usted va a notar que esto también sucede actualmente cuando se predica la palabra de Dios, cuando se predica la, la palabra de Dios, cuando se predica, es una que tiene un efecto en la cual puede ser buena al paladar, pero a la misma vez hay alguien hablando por ahí y no puedo competir. Si es en si puede ponerle mute, se lo voy a agradecer porque se me hace difícil. Déjame No ver sé. quién es, porque Mónica no viene. Sí. Bien. Entonces, y esto es importante que lo entendamos, el concepto de lo que representa estas expresiones en este capítulo 10, versículos 9 y 10. Ahora, vamos a ver qué es lo que implica aquí el ministerio profético que va a seguir en función. Fíjese, en el versículo 11 dice lo siguiente, dice, y él me dijo, del capítulo 10 estamos, es necesario que profetices otra vez
sobre muchos pueblos. Estamos en el capítulo 10, versículo 11. Amén. Bien, bien. Entonces, usted va a notar aquí que se le da un mandato de parte de Dios que es comunicado al apóstol Juan por el ángel. Y esto tiene un mensaje de doble sentido. En primer lugar, el apóstol, usted va a ver que fue puesto en libertad poco después que Dios le diera las visiones de Apocalipsis. Escuche bien, acuérdese que Patmos era una isla de presos políticos. Yo le había mencionado eso antes, ¿verdad que sí? Era una isla de presos políticos. Y por lo regular se enviaban ahí para que ellos murieran. Pero a Dios le plació que Juan no muriera, sino que tuviese la oportunidad de tener la experiencia y luego partir de la isla de Patmos para poder contar esta maravillosa experiencia. Por eso es que fue puesto en libertad y se dice que la tradición, escuche bien, la tradición, hay una expresión que posiblemente usted escuche más adelante, se llama la tradición patrística. ¿Ha escuchado usted esto anteriormente? Tradición patrística. Tradición patrística no es de patricio, ¿sabe algo? Tradición patrística significa la tradición de los padres apostólicos, tampoco son católicos. La tradición patrística significa los discípulos de los discípulos. Esos son los padres apostólicos. ¿Estamos claros? ¿Sabían eso o aprendieron algo nuevo hoy? No, eso es nuevo. Sí, cuando ustedes escuchen que digan los padres de la iglesia, cuando digan los padres apostólicos, eso no se refiere a los católicos. Se está refiriendo a los discípulos de los discípulos. Entonces, usted va a notar que esta tradición indica que Juan volvió al campo de labores, o sea, la función de proclamación, y ahora con un ministerio de carácter amplio, en la cual se agregaba sus funciones apostólicas. Entiéndase que función apostólica es de ser enviado. Un apóstol es un enviado. ¿Usted sabía que nosotros somos católicos apostólicos? ¿Sabía eso o no lo sabía? No, realmente no. Pues sí, nosotros somos católicos apostólicos y se lo voy a aclarar. No es en el contexto de la iglesia romana. Nosotros somos católicos porque es universal. Católico significa universal. Y apostólico es porque somos enviados. Eso es lo que significa. La iglesia de Cristo es apostólica católica. Eso es, y significa, es enviada para predicar a todos. Por eso es que ese es el término de universal. Por eso es que también se dice también término apostólica católica. Lo que sucede en el ambiente en que vivimos es que cuando se habla del catolicismo, se identifica a la gente con la iglesia católica apostólica romana. Sí, pero cuando usted va a la historia de la iglesia, usted se va a dar cuenta de que ese término se refiere a la iglesia primitiva hasta el presente, en realidad. Acuérdese que la iglesia católica romana comenzó luego de Constantino, surge después, y la iglesia desafortunadamente, lo único que yo puedo decir bueno de la iglesia católica fue que Dios la utilizó para preservar los manuscritos. Pero en términos de lo que es la evangelización. la doctrina, ellos dicen que son los padres apostólicos y la iglesia.
nosotros no tenemos esa postura. Nosotros es sola escritura. Sola escritura. No son los padres, ni es tampoco el Papa. Es sola escritura, solo la palabra de Dios en la cual revela a Dios en Cristo. Esa es la manera más sencilla para que usted y yo podamos entenderlo. ¿Estamos claros? Y el concepto de apostólico católico se hace más patente en la iglesia proclamadora del evangelio. Y lo que proclama es el mensaje de salvación. Acuérdese, la iglesia primitiva, en el tiempo de la iglesia naciente, ellos hablaban del mensaje de un Cristo que vino, murió en la cruz y resucitó y dijo que venía. Pero eso se decía con una vehemencia. ¿Sabe por qué? Porque los que experimentaron la ascensión de Cristo, ellos se encargaron de promoverlo de tal manera, mas el Espíritu Santo se encargó de producir ese denuedo en todos aquellos que recibieron el mensaje de salvación. Es importante que sepamos eso. Entonces, hay que ver por otra parte que la declaración del ángel que Juan, de que habría de profetizar otra vez, es concerniente a muchos pueblos, a naciones, lenguas y reyes, y podría referirse a visiones que vio y que registra en el libro que él está mencionando aquí. Y también se puede referir a un mensaje profético que iba a abarcar 20 siglos y se iba a extender a todo el mundo. Por eso es que hay declaraciones dentro del documento que se recibe que no son manifestadas porque son misterios. Aún el rapto de la iglesia es considerado un misterio. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿O está más claro que las manos de un carbonero? Amén. Ok, miren. Vamos ahora a hablar del templo de la tribulación. Entonces vamos a ver en esta función aquí cómo Juan se le asigna una tarea extraña de medir el templo. ¿Ok? Y vamos a buscar el capítulo 11, versículos 1 y 2. ¿Ok? Y le voy a leer para así poder consumir más tiempo. Dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Entonces miren lo que dice más adelante: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Estamos claros? Eso es el versículo 1 y 2. Ahora bien, yo quería señalar que antes de la presentación de los dos testigos, Juan es nombrado para realizar lo que se llama esta tarea de medir el templo. O sea, entonces no se ofrece ningún tipo de explicación en cuanto a la naturaleza ni la existencia de un templo judío para esos últimos días. Entonces, la orden de medir el templo, no solo medir el templo, no solo el templo, sino también a los que adoraban a Dios en una señal doble. Y esto te va a ver que aquí cuando se habla de medir, lo que se está queriendo enfatizar es un elemento de derecho de propiedad y también sentencia de juicio. Eso es la razón por la cual se le manda a medir. Cuando se manda a medir es porque hay un derecho de propiedad
y también hay sentencia de juicio. Por eso las lecturas del 1 y el 2, lo que yo le acabo de indicar. Entonces, usted va a notar que tanto el orden de medir el templo como el anuncio de los dos testigos le son dados a Juan de parte de Jesús. Entonces, ya no del ángel con el cual él había estado tratando. Entonces aquí se deduce de las expresiones que dice, me fue dada una caña y se me dijo en el versículo 1, entiéndase caña, no es la caña que nosotros los puertorriqueños entendemos que nosotros la chupamos. ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué es lo que implica el acto de medir? El acto de medir simboliza derecho de propiedad. El acto de medir simboliza derecho de propiedad. Cuando se mide una casa, se mide un terreno, cuando se va a adquirir el derecho de propiedad. En este caso, Juan recibe probablemente de parte del ángel fuerte lo que se llama una caña que es semejante a una vara de medir junto con la tarea de medir el templo, el altar y a los que adoraban a él como indicación de que el usurpador está a punto de ser desalojado. Entonces, esto va a suceder con el templo futuro, el cual será construido para restablecerse. Entonces, aunque sea temporalmente, la liturgia, ¿usted sabe lo que significa liturgia? Díganme sí, no, quizás, tal vez, mañana, después, la semana que viene. ¿Sabe lo que significa liturgia? La palabra. ¿Aló? La palabra. No los oigo. ¿Ah? No. Cuando se habla de liturgia es la manera en que la iglesia se conduce para llevar sus servicios de lo que se llama de orden de culto. Oh, el orden del culto. Orden de culto. Ahí eso también, cuando se habla de liturgia, incluye adoración y alabanza. Acuérdese bien, adoración y alabanza no es lo mismo. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía que adoración y alabanza no es lo mismo? Sí, eso sí. Usted adora a Dios por lo que Dios es y lo alaba por lo que Él hace. Es importante que lo sepamos. Entonces, tanto la liturgia y la adoración hebrea durante ese periodo. Entonces, este acto de medir que está encomendado a Juan, escuche bien, es de carácter simbólico, pero representa lo que se llama un acto divino de recuperar el sistema de adoración del pueblo de Israel. Acuérdese que el trato que se está viendo aquí en este periodo de tribulación es con el pueblo de Israel. Ya habíamos mencionado que la iglesia no está. Nosotros sostenemos que la iglesia, desde el capítulo 4 en adelante, ya la iglesia no está. Ok. Templos israelitas mediante la historia. Ok. Usted va a ver que a través de la historia, el pueblo de Israel ha visto la edificación de varios lugares para la adoración de Dios. Le voy a decir, el tabernáculo, ese es uno. El primer templo de Jerusalén que fue por Salomón. El segundo templo de Jerusalén fue después del regreso del cautiverio. Y el tercer templo, que en realidad era el segundo templo, pero se conoce como el tercero, porque fue lo que fue una actualización que hizo el rey Herodes. Acuérdese, usted sabía que Herodes no era judío. Era romano, ¿no? No, tampoco. Herodes no era judío ni tampoco era romano. Herodes era idumeo. No lo conocí. ¿Perdón? No sabía que existía ese tipo de personas.
Sí, y eso, ellos son parientes. Acuérdese, la profecía bíblica decía que el Mesías iba a venir por primera vez cuando no hubiese rey. Y el Mesías apareció cuando no había rey. Y apareció empezando la dinastía herodiana. Por eso es que la primera profecía que se da en el tiempo de Jacob y dice, y vendrá cuando aparezca Silo. Y eso aparece en el Antiguo Testamento. No vamos a entrar en detalle sobre eso porque abarca un poco más, pero el Mesías apareció cuando Israel no tenía rey. Es importante que ustedes sepan eso. Ahora, ¿por qué les menciono esto? Les mencioné el tabernáculo, el templo de Jerusalén, el segundo templo y el templo de actualización de Herodes. En el tabernáculo fue el primer lugar de adoración, escuche bien, a Dios, en la cual fue construido por Moisés. ¿Estamos claros? En el desierto. Y este fue transportado por 40 años hasta que se instaló en Silo, ya en tierra de Canaán, en el tiempo de Josué y jueces. Entonces, David trajo el arca del a Jerusalén y lo colocó en una tienda que él había erigido para los cultos a Dios. Entonces, el primer templo, escuche bien, lo construye Salomón, lo que se conoce en historia como el primer templo de Jerusalén, y en el histórico sitio adquirido por David, que era de lo que se conoce el Jebuseo Omán sobre el monte Moriah. Entonces, ahí es donde Salomón inauguró el templo en el año 959 antes de Cristo. Ese fue el primer templo. El primer templo, el que hace Salomón, el que construye Salomón. Bueno, que sepamos eso. ¿Estamos claros? El que construye Salomón. Entonces, ¿qué pasa? Salomón lo inauguró en el 959 y fue destruido ¿por quién? ¿Alguien sabe? Fue destruido por los... Nabucodonosor. Acuérdese que después de Salomón, después de Israel se divide entre las tribus del norte, las tribus del sur. Las tribus del norte eran 10 y las tribus del sur eran 2. Las tribus del norte fueron tomadas por los asirios y al mezclarse con los asirios, ¿quiénes surgen? Los samaritanos. ¿Sabía eso? ¿Sabía eso o no lo sabía? Díganme sí, no. ¿Ah? ¿Qué tribu fue la que se unió con los sirios? Mire, para que sea más fácil, la de Judá estaba en el sur y la tribu, si no me equivoco, Efraín. creo que la tribu de Benjamín eran las únicas dos que estaban en el sur. Corroboran si déjenme asegurarme, no quiero, porque es que tengo tanta información en la cabeza que lo voy a decir ahora. Me gusta tratar de quiero ir a la segura, mejor dicho. Las tribus del sur, escuche bien, las tribus del sur, Benjamín y Judá. Benjamín y Judá. Las tribus del norte, escuche bien, las tribus del norte, escuche bien, eran Rubén, Isaacar, Zebulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Efraín y Manasés. Esas tribus, todos ellos fueron tomados por el imperio asirio.
Y cuando dice que desaparecieron, no es que desaparecieron literalmente porque esas tribus están. ¿Usted sabía eso? No, Lo que pasa es que cuando en el término bíblico desaparecer quiere decir que se mezclaron. Se mezclaron. Por eso es que al mezclarse, sí, para los judíos era considerado impuro. Por lo tanto, la mezcla que surge son los samaritanos. ¿Estamos claros? Es importante que sepamos eso. Es importantísimo. Esas tribus han sido encontradas. Incluso se cree que hay algunas que están en la esquina y han mantenido el lenguaje hebreo. Y aunque la gente tenga los ojos achinados, son descendientes de las tribus del norte. En la parte norte de Irán y en la India, en la parte de las Filipinas, el único que tiene la contabilidad exacta es Dios. Yo tengo un documental sobre las tribus perdidas. Se los voy a tratar de conseguir y se los voy a enviar por YouTube para que ustedes lo vean. Es interesantísimo. Va a ser de mucha ayuda. Una vez, escuche bien, una vez entra la tribu de Judá a cautiverio, Israel desaparece como nación. ¿Sabía usted eso? Una vez un imperio toma a una nación, esa nación desaparece. Y Israel no volvió a ser nación hasta el 1948 de nuestra era. ¿Sabía usted eso? Mire todo ese tiempo. ¿Usted sabe por qué el pueblo de Israel no desapareció? Porque estando en cautiverio, nace lo que se llama el judaísmo. Y eso muchos de nosotros no lo sabemos. El judaísmo es una respuesta a la ausencia del templo y el temor a perder la identidad. ¿Perdón? ¿Me la puedes repetir, si me hace favor? El judaísmo es una respuesta del pueblo de Israel en cautiverio como resultado de la pérdida del templo y el temor de perder la identidad. Por eso es que ahí comienzan a establecerse y a aferrarse a la ley. Empiezan entonces los sacerdotes a tomar más funciones. Más adelante, después del periodo intertestamentario, surgen los fariseos. Los verdaderos sacerdotes, ¿ustedes saben quiénes eran? Los verdaderos sacerdotes eran no eran los saduceos, no eran los fariseos, no eran los celotes, no eran los herodianos. ¿De qué grupo era Juan el Bautista? Los verdaderos sacerdotes eran los esenios. Por eso es que después del periodo en el cual, y eso es historia que se conoce más bien como el periodo oscuro, el periodo intertestamentario, muchos se fueron a Qumran. Y al irse de Qumran, al irse para Qumran, se fueron porque luego de la batalla de los macabeos estaban esperando al Mesías que llegara en un caballo blanco y no vino.
Por eso es que el único que usted ve de los esenios que aparece es Juan el Bautista, que no se fue para Qumran. Y eso es otra historia que tenemos que hablar. ¿Sabían sobre eso o no lo sabían? ¿O es información nueva que le estamos dando? Eso es nuevo para mí. Y eso es algo interesantísimo. Pero, o sea, esto no es una tribu aparte, ¿no? ¿Los qué? Los esenios eran un grupo. Los esenios. Era un grupo sacerdotal, era el grupo sacerdotal. Era el que dirigía la iglesia y fueron Pero removidos. era parte de una tribu, de la tribu de Judá. Era parte de una de las tribus del sur, de las tribus. Te voy a indicar para no... acuérdate que las únicas tribus que estuvieron en cautiverio fueron si las 12 desaparecieron que se mezclaron, ¿cuáles quedaron? Benjamín y Judá. Te digo ahora, porque acuérdate, como te digo, es mucha información. Son 12 tribus. Estamos contando que 2 tribus se fueron aparte, que fueron las de Judá y las de Benjamín. Se entiende que era levita. Acuérdense, todos los que trabajaban, si era del templo, ¿eran qué? Levitas, porque, o sea, eran de la tribu de Leví. Los levitas eran los únicos. Eran los únicos, eran los responsables del templo. El padre de Juan el Bautista, ¿quién era? Zacarías. Zacarías, sí, que se quedó mudo. Exactamente. Habían más Zacarías, pero estamos hablando del papá de Juan el mudo. Bautista. El mudo. Zacarías el mudo. Pero acuérdense que ellos eran los que estaban encargados, los levitas, fueron los que se le asignaron. Por eso es que las demás tribus eran los que mantenían a los levitas, porque ellos eran los que se encargaban de ¿qué? De hacer todos los sacrificios. Bien, es importante que sepamos estos aspectos. Cuando tengamos más tiempo, vamos a seguir trabajando en esto. Esto es bien importante. Entonces, como les mencioné, el segundo templo lo destruye Nabucodonosor, entran en cautiverio, el judaísmo se convierte en una respuesta para mantenerse como nación y como identidad. Y ahí también, usted sabe que surge las sinagogas. Las sinagogas no estaban antes. Las sinagogas surgen como respuesta a la ausencia de templo. ¿Qué diferencia hay entre la sinagoga y el templo? ¿Sabe usted algo sobre eso? La sinagoga era el sitio de adoración después que ya no tenían templo de los judíos. Se reunían en la sinagoga para poder alabar a Dios. ¿Y qué más? ¿Pero qué era la función principal de la sinagoga? La sinagoga eran los centros de estudio, capacitación. La diferencia entre la sinagoga y el templo es que en las sinagogas no se llevaban a cabo sacrificios. Eran como las escuelitas. Eran los centros de educación. ¿Quién es el que establece las sinagogas? Cuando se establecieron los muros, Dios llamó a Nehemías y ¿a quién más? Recuerdo. Esdras. Personas como Esdras fueron personas que jugaron un papel fundamental en el proceso porque el pueblo había perdido su lenguaje.
ya hablaban arameo. Cuando entran en cautiverio, el hebreo, el palohebreo lo perdieron y empezaron a hablar el arameo. Y eso usted lo nota en el libro de Daniel. Por eso es que una de las características que tenían los babilonios era que primero tomaban a los aristócratas, a las personas pudientes, y los endoctrinaban, o más bien, sí, eso es lo que hacían, para después endoctrinar al pueblo en una nueva cultura. Por eso es que usted ve la reacción de Daniel ante un rey que quiso que él fuera distinto. Por eso es que le cambian el nombre a estos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego. Le ponen nombres representativos a sus dioses. Y ellos seguían con sus propios nombres, aunque los babilonios le habían puesto otros. Porque los nombres que lo habían puesto los babilonios representaban a sus dioses paganos. Y para ellos, los nombres que ellos tenían representaban a un dios vivo. Cuando entraron en cautiverio, entraron en concientización. ¿Usted sabía que cuando el pueblo se fue en cautiverio, Dios se fue con ellos en cautiverio? ¿De qué manera? Bueno, Dios no los dejó. Tuvieron 70 años y en 70 años Dios estuvo con ellos. Bueno, sí, porque O sea, sí. acuérdense, los únicos que se quedaron, que no fueron al cautiverio, fueron los más pobres. En el tiempo del pueblo de Israel, de ese tiempo, estaban los ricos, los pobres y los miserables. Habían más. Si usted era pobre, usted estaba bien, pero si usted era miserable, estaba fastidiado. Y dejaron a los miserables. Por eso es que los más que sufrían a la hora de la muerte eran los ricos. Entonces, ¿qué pasa? Dios, ¿por qué Dios estuvo con ellos? Porque Dios está manteniendo una promesa que hizo. Acuérdese, Dios hizo una promesa a un hombre, y de un hombre surge una nación. Dios está honrando esa promesa. Si a usted le dicen de qué se trata el libro de Génesis. Creación. No, Génesis no es de la creación. ¿Sabe por qué no es la creación? Porque Génesis, de lo que habla de la creación, es capítulo y medio. Todo lo demás es de la formación y desarrollo del pueblo de Israel. Que uno se deje llevar por lo primero. Dios despacha la creación en capítulo y medio. Todo lo demás es la formación, la llamada de un hombre para la formación de una nación. Todo lo demás, de todos los capítulos que tiene Génesis, solamente un pedacito es de la creación. Y Dios lo establece como absoluto. En el principio, Elohim creó los cielos y la tierra. Ya está. No da detalles, dice que la creó. Lo único que creó fuera del orden fue al hombre, que fue lo único que hizo con sus manos. Y lo hizo con sus manos para que tuviera una relación íntima con él. Todo lo demás lo hizo con mandato. Y de ahí en adelante empieza una relación con un hombre que se llama Abraham, y de ahí empieza una promesa que se le da a ese hombre que es contada por justicia, y nace Israel. Por eso es que, ¿dónde es que empieza el Antiguo Testamento? Génesis. No, el Antiguo Testamento no empieza en Génesis. El Antiguo Testamento empieza en Éxodo 20. Eso, sí. ¿Dónde empieza el Nuevo Testamento? Mateo. No, Hechos, cuando nace la iglesia en Pentecostés.
Aleluya. ¿Se da cuenta? No todo lo que usted ve en el Nuevo Testamento es Nuevo Testamento. Bueno, es que cuando hacen la división en las escrituras, Esa es la división, pero en realidad, porque en el Nuevo Testamento usted ve los evangelios, pero todavía es Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento nace cuando Cristo parte el Espíritu Santo y él se manifiesta en la persona del Espíritu Santo y le pasa el batón a la iglesia. Cuando surge Pentecostés, ese día empieza el Nuevo Testamento. Ahí es. Esos detallitos a veces uno no los dice. Acuérdese, el Antiguo Testamento tiene su inicio en Éxodo 20, que es donde nace el pueblo de Israel. Y el Nuevo Testamento en Pentecostés. Acuérdese, Cristo vino en el Antiguo Testamento. sí, sí. Por eso es que él vino y estableció una nueva ley y comprimió todo como un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Eso es importante. Ok. Esto es parte de la información porque es bueno que ustedes y yo lo sepamos. Nos salimos un poquito de la, pero es bueno que lo sepamos. Seguimos con el templo. El tercer templo habíamos señalado, vuelvo y retomamos, que fue una actualización que hizo el rey Herodes. Por eso es que cuando Jesús en una ocasión lo llevaron al templo, los discípulos le empezaron a decir, mira, toda esta creación, toda esta formación, todo esto arquitectura. Y Jesús le dijo, ustedes ven todo esto aquí, no quedará piedra sobre piedra. Eso fue una profecía inmediata y en el 70 el templo fue destruido por el Imperio Romano. Entonces es bueno que sepamos, eso es que en el año 70, después de Cristo, bajo Tito se destruyó el templo. Entonces, el templo judío en Jerusalén durante la tribulación, ¿qué queremos decir con eso? Pues fíjese, desde el año 70 de la era cristiana, que es el siglo I, hasta nuestros días, los judíos han vivido en lo que se llama diáspora, o lo que se conoce también como un periodo de dispersión. Pero yo diría, los judíos siempre los judíos están en dispersión desde el 586 antes de Cristo, porque desde que Nabucodonosor los tomó, ellos llevan más de 2000 años, estaban más de 2000 años hasta el 1948 sin tener lo que se llama un lugar donde estar estable. Entonces, por eso es que en el año 48 Israel volvió a adquirir el reconocimiento de Estado. El único país que nace de la noche a la mañana fue Israel, y eso es un milagro. Los países no surgen de la noche a la mañana. El único país que nació de la noche a la mañana fue Israel. ¿Usted sabía eso? Eso es un milagro. Los países no surgen de la noche a la mañana. Búsquese la historia de los pueblos. Y surge bajo la protección de las Naciones Unidas. Entonces, desde ese entonces los israelitas han estado regresando a Israel. Entonces, el número cada vez es que mayor, aunque hasta principios del siglo XXI aún se cuentan con un lugar para sus prácticas religiosas y ahora sigue, y la gente sigue llegando. Entonces, lo que se espera realmente es que de un momento a otro y de la manera posible es que desaparezca lo que se llama la mezquita. Esa mezquita que usted ve ahí, que AX, esa mezquita que está ahí, ahora, eso, Como grande. sí, eso prácticamente, porque también se dice que ahí fue donde Mahoma tuvo la visión. Eso en sí, algunos la llaman la mezquita de Omar, pero eso se llama la Abad al-Malik, que se construyó en el año 691.
Y los musulmanes, lo que pasa es que se apoderaron de ella en Jerusalén durante las campañas expansionistas. Eso fue a finales del siglo VII. Y en la fecha del 691 por ahí, construyeron lo que se llama la cúpula, eso se llama la roca. Entonces, desde ese lugar fue donde Mahoma fue llevado al cielo. Por eso es que eso está ahí. Entonces, es probable que la construcción del nuevo templo judío en el lugar ya mencionado sea una de las concesiones del anticristo para congraciarse con los israelitas, como lo hizo Herodes ante el nacimiento de Jesús. Algunos creen, escuche bien, que es posible pensar en un nuevo templo, pero estas profecías dicen que lo dan por hecho. De manera que los que negaban la importancia a esta profecía apocalíptica del capítulo 11:1 va a tener que reconsiderar esta posición. Ahora, lo que está sucediendo es que la ciudad de Jerusalén apunta hacia esa dirección. Ya está prácticamente todo fríamente calculado, pero hay otras cosas. Ahora, el patio no debería ser medido. ¿Por qué? Cuando dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo mida, porque ha sido entregado a los gentiles. Eso lo dice el versículo 2. Pues fíjese, la orden de no medir el patio o el atrio del templo, eso lo que puede significar, permítame un momento, lo que puede significar que esta sección no va a formar parte del culto a Dios. Y siempre que los judíos han tenido un templo, los gentiles han sido excluidos del santuario y solo han tenido acceso al patio exterior. El templo de los últimos días se seguirá la misma norma, por lo menos en el tiempo que se le permita al remanente judío adorar. Entonces usted va a ver que el anticristo va a profanar a Jerusalén por 3 años y medio. Por eso es que en el versículo 2 dice, y hollarán la ciudad santa 42 meses, 3 años y medio. 42 meses son 3 años y medio. El mismo tiempo que Antíoco IV Epífanes. Antíoco IV Epífanes. Epífanes es manifestación divina. Epi es manifestación, eso es lo que quiere decir. Profanó la ciudad de Jerusalén en el tiempo de los macabeos. Si usted quiere conocer un poco de eso, tiene que ir a los apócrifos. Vaya a Primera y Segunda de Macabeo. Entendemos que la mitad de la 60ª semana de Daniel, el anticristo va a mantener una política, lo que se llama favorable hacia el pueblo judío y les va a permitir que hagan el templo en los últimos días. Pero él mantendrá lo que se llama el control general y de todo, y como líder del nuevo imperio romano. Entonces, a la mitad del periodo de la semana de la tribulación, este líder mundial va a romper el pacto con el pueblo judío y se volcará contra ellos para cumplir la profecía mesiánica, quien dijo, cuando veáis el lugar santo y la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel. Por eso es que dice, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta entonces, ni tampoco, ni lo habrá. Entonces, eso usted lo puede encontrar en lo que se declara en Mateo 24, que es una profecía para el pueblo de Israel, versículo 15, 16 y 21. Entonces, no solo se va a prohibir las prácticas religiosas del templo, sino que se va a profanar y se sentará él mismo como Dios, la cual provocará un levantamiento del remanente israelí. Entonces, como habla segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4, entonces esto va a ser muy diferente a lo que sufrieron los judíos en el año 70, cuando los romanos destruyen el templo y la ciudad de Jerusalén.
Entonces es importante que sepamos ese aspecto que es crucial. Permítame un momento. Verificando algo aquí. Bien. Ahora bien, vamos a pasar a la revelación de los dos testigos. ¿Alguna pregunta está aquí? Sí, yo tengo una pregunta con Dígame. relación a la frase que dice que será entregada a los gentiles y será hollada la ciudad santa. ¿Cuál es específicamente a qué se refiere a ser hollada? ¿Será que será saqueada o Sí, qué? el término hollada, acuérdese bien, está haciendo una descripción en la Biblia. El término hollada significa abatirla, humillarla, también significa despreciarla. Pero entonces, ¿qué quiere decir hollar? Eso es lo que prácticamente significa. Va a entrar en un estado de desprecio. Pero sacarán de ella todo lo bueno, vamos a decirlo así. Sí, o sea, por eso es que cuando se habla de hollar, es como pisar, pisotearla, ponerle el pie sobre ella. Y eso es lo que en las escrituras le da la connotación. Contesta la pregunta. Acuérdese Sí. que esto es una expresión más bien de lo que implica el acto de la acción que va a haber en ese periodo de tiempo con la nación en ese periodo tribulatorio, que es importante que nosotros entendamos porque va a ser crucial. Entonces, el término ya va a ser, en comparación a otros aspectos, va a ser terrible. Por lo tanto, va a llegar a su peor estado. Bien, ahora vamos a hablar, y creo que aquí lo vamos a seguir para la próxima semana, pero quiero tocarlo. Dice aquí el 11, versículo 3 al 6. Mira lo que dice. Y daré a mí los dos testigos que profeticen por 1270 días, vestidos de cilicio. Estos testigos serán dos olivos, los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlo, sale fuego de la boca de ellos y devora sus enemigos, y alguno quiere hacerles daño, debe morir en la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirles en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces ellos quieran. Este punto es interesante. Entonces empieza aquí el ministerio de los dos testigos. Ahora, como sucede en todas las profecías bíblicas, la manifestación pública de estos dos testigos de Cristo se menciona sin explicación adicional, y es bueno saber esto. El apóstol Juan simplemente dice que después de escuchar el anuncio de la profanación de Jerusalén, se le informa acerca de dos siervos que vienen preparados para ese momento. Entonces, de ese momento van a estar ejerciendo un ministerio que va a coincidir con el tiempo en que el anticristo va a estar enseñoreando sobre Israel. Por eso es que dice, y daré mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio, que prácticamente son 42 meses y 1260
60 días con exactamente 3 años y medio. Eso es lo que significa. ¿Estamos claros? ¿Quiénes son estos dos testigos? Buena pregunta, no se me adelante. Porque hay bastante. Yo sabía que la pregunta venía. Sí. Entonces, 42 meses, escuché bien. Aquí se habla de esto desde Daniel capítulo 9, versículo 27. Y ese es el tiempo que va a durar lo que se llama el ministerio de los dos testigos. Y son testigos de Cristo. Lo más probable es que su misión consiste en proclamar el evangelio del reino, como lo indicó Jesús en Mateo 24:14. Ahora, ¿quiénes son los testigos de Cristo en Apocalipsis 11? Amigo Ramón. La identificación de estos dos siervos de Jesucristo ha sido un tema de discusión y de muchas opiniones. El texto bíblico, escuche bien, el texto bíblico lo que presenta son dos testigos, dos olivos, dos candeleros que están en pie delante de Dios en la tierra. En cuanto a la expresión que dice el versículo 4, en cuanto a la inmunidad de estos personajes, se dice que si alguno quiere dañarlos, dice que va a salir fuego de la boca de ellos y devorará a sus enemigos, y algunos quieren hacer daño, debe morir él de la misma manera. Ahora, tenemos que trabajar esto porque rápido van a pensar que son dragones. Escuche bien. Se puede deducir que estos son llamados testigos de Cristo por el testimonio que van a tener sobre el evangelio. La pregunta que más inquieta de los lectores, ¿quiénes son estos individuos? Algunos creen que estos individuos son simbólicos. Algunos opinan que uno de ellos va a ser Moisés. Otros creen que va a ser Enoc o Elías. Y es probable también que sean dos personajes de los últimos días. Ok. Había oído. Ajá, dígame, Ramón. Perdón, yo había oído también que podría ser hasta Juan el Bautista uno de estos testigos. Acuérdense que hay diversidad de especulaciones. Lo único que es como denominador común es que ya se profetizó que son dos individuos. Ahora, los más comunes dentro del análisis bíblico son Moisés, el aspecto de lo que son simbólicos. Algunos creen que son Enoc y Elías porque supuestamente ellos no vieron muerte, y otros creen que son testigos de los últimos días. Ahora, ¿por qué en casos de testigos simbólicos? El capítulo 11, escuche bien, el capítulo 11, lo más probable es que estos testigos se dice que no sean individuos, sino que solamente sean símbolos del testimonio que va a dar la iglesia en los tumultuosos días previos al final de los tiempos. Esos son algunos analistas. Ahora, que la iglesia se presente bajo la figura de dos testigos, entonces surge la conocida ley de Deuteronomio 19:15, que se requiere que todo asunto sea dicho por dos testigos. Ahora, la descripción de los hechos que realizan los dos testigos en Apocalipsis 11, mire lo que pasa, no permiten la idea de que sean simbólicos, ahí se cae ese argumento, o que sean alegóricos, sino son personas reales que están preparados para cumplir un ministerio evangélico. Por lo tanto, yo considero que la primera no es un buen argumento. Otro aspecto, algunos creen que es Moisés. Algunos creen que escuchar la gente hablar que estos dos predicadores de los últimos días serán Moisés y Elías, y el primero en representación de la ley y otro en representación de los profetas del Antiguo Testamento, constituyen ser la razón principal por la que se piensa que Moisés, como uno de ellos, es un siervo de Dios que recibió poder y autoridad para realizar
en Egipto para cuando actuaba de caudillo para liberar al pueblo, como aparece en los capítulos 7 al 11, y las cuales serán ejecutadas por los testigos en Apocalipsis, como aparecen en los capítulos 11, versículo 6, como convertir el agua en sangre, herir la tierra con toda plaga. Ahora, se arguye que así como Moisés y Elías, que estuvieron con Jesús en la transfiguración, escuche bien, también podrían desempeñar el papel de testigos en los últimos días. Ahora, sin embargo, se da testimonio en la Biblia acerca de la muerte de Moisés en el monte Nebo, en Moab, y de la sepultura de su cuerpo por Dios mismo en el valle de Peor. Y eso lo puede buscar usted en Deuteronomio 34, versículos 5 y 6. Ahora, si Moisés murió físicamente, una vez no podría morir de nuevo, y como lo sucedería de dos testigos, según Apocalipsis 11, 7. Ahora, allí se indica que ellos serán muertos por la bestia que sube del abismo. Por lo tanto, este argumento también se cae. Y esto es una razón suficiente para eliminar a Moisés de esta función. ¿Estamos claros? Ahora, muchos creen que puede ser Enoc y Elías. Enoc y Elías. Después de haber excluido a Moisés, la posibilidad de ser uno de los testigos apocalípticos, crean que es Moisés y Elías. Ahora, el mayor argumento a favor de esta teoría es que estos dos individuos fueron traspuestos por no ver muerte. Uno en la época antediluviana y el otro en el tiempo del profeta de Israel. Ahora, la sugerencia es que como estos hombres de Dios no han muerto físicamente, y lo más probable es que tengan que morir como lo establece la norma de Hebreos 9:27. Ahora, los puntos débiles de este argumento, escuche bien, es que no se dice que haya ejercido facultades como las que se asignan de los dos testigos. ¿Estamos claros? No se dice nada. El caso de Elías es diferente, y es que fue un profeta de juicio cuyo misterio coincidió con el tiempo de la decadencia de Israel, bajo el reinado de Acab y Jezabel. Ahora, usted va a notar que Elías impuso la sequía que castigó a Israel por 3 años y medio, y tras el portentoso evento del Monte Carmelo, o que dice, la Biblia dice que oró a Dios, y volvió a llover a Israel. Ahora, en el Nuevo Testamento se tiene a Elías como un profeta cuyos actos poderosos, como los mencionados, dependían de su ferviente oración. Ahora, es probable que algunos especialistas creen que sugieren que los testigos de Apocalipsis 11 podrían ser personas que Dios está preparando actualmente, que sean dos siervos de Dios que se van a levantar en los últimos días específicamente para dar testimonio de Cristo. Escuche bien, para dar testimonio de Cristo durante la última parte de la tribulación, y esta posición de que serán dos personajes escatológicos y no históricos, como lo que ya yo les mencioné, ¿no? Ahora, se presta más para adjudicarle las características que a los históricos. Y estos profetas van a ser lo que se llama individuos extraordinarios. Las características que se le adjudican hacen los dos testigos personajes esenciales. Dice, profetizarán vestidos de cilicio. Y esta señal, que es luto, que es lo que simboliza el carácter de juicio, de misión evangelizadora. Cuando dice que son los olivos, simbolizan lo que se llama la unción del Espíritu en ellos. Y la unción en el Espíritu, eso es lo que es unción. Acuérdese, en la Biblia, los cristianos asocian unción como si fuera una fuerza extraordinaria en la vida de un creyente. Eso no es unción. Unción es el Espíritu Santo en la vida de un creyente. Eso es unción. ¿Usted sabe eso? Usted no ha escuchado gente que dice, oye, invitaron al hermano Junior Pérez a predicar, y viene alguien y dice, oye, él predica, él tiene unción. Toda persona que acepta a Cristo recibe la unción. La unción es el Espíritu Santo. ¿Estamos claros?
Ahora bien, son una nota al calce. Esto simboliza del espíritu en ellos. Es por eso que en los días de la restauración de Jerusalén se dio una profecía que bien podría verse con estos tipos de testigos. Por eso es que se dice que en Zacarías 4, versículos 2 y 3, déjeme leérselo aquí, dice: he mirado y he aquí un candelero de todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelero y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Entonces, por el contexto de esta profecía se entiende que los olivos de ese momento eran el gobernador Zorobabel y el sacerdote Josué en aquel tiempo. Y ambos contaban con lo que se llama la unción del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Eso es la unción para la gran tarea de restaurar el pueblo de Dios. No con ejército ni fuerza, sino con el Espíritu de Dios. Entonces, esa forma es la cual los 2 testigos de Apocalipsis van a estar llenos del poder del Espíritu Santo para dar testimonio de Cristo y al remanente del pueblo de Dios en medio de la gran tribulación. Cuando dice que sale fuego de la boca de ellos, ya estamos acabando, después seguimos trabajando sobre eso. Estas características es lo que los va a hacer a ellos por el momento inmunes a cualquier ataque personal por parte de los enemigos, por lo menos durante 3 años y medio. Y aquí vamos a ver que la evangelización durante esos periodos terribles de juicio no aparecerá en nada a la forma en que se evangeliza el mundo desde que nuestro maestro pasó a tierra hasta hoy. Entonces usted va a ver cuando dice podrán herir la tierra con toda plaga. Mire, el versículo 6, usted va a ver que los 2 testigos van a hacer uso de actos portentosos y a aplicar plagas a los que se les opongan. Entonces, eso lo hizo Moisés, lo hizo Elías, y tenemos que recordar que en ese tiempo será un tiempo en que estará actuando la bestia y el falso profeta, con milagros y señales que también van a engañar a la gente. Y por lo tanto, lo más apropiado es que estos predicadores del reino de Dios posean también un poder pleno y autoridad para el desarrollo de su ministerio. Escuche bien, otro aspecto importante: los testigos serán muertos por la bestia que sube del abismo. Y es importante que sepamos eso, pero eso lo vamos a tocar la próxima semana. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Mano Ramón, comentario. ¿Está por ahí? La pastora. Sí. Dame un segundo. Nos quedamos en el número 4. Los testigos serán muertos por la bestia. ¿Ya terminaron? Bueno, nos quedamos hasta la sección 4, que vamos a iniciar la semana que viene, cuando los testigos serán muertos por la bestia. Ahí detenemos, pero creo que hemos atendido una serie de aspectos importantes para la próxima semana. Déjenme tener la grabación.